Maitei, Baishaba Peime. Hola, ¿cómo están? Among Jeta PM tendia poco ara pegua. Coco Hebeñan va a Pomacuri, pura Heisho Coque que era Goturge, o iba Coaco en la CP, Yuturu Pibe. Ya hemos escuchado la canción Chocoque que era Gotur que hemos encontrado en este enlace de YouTube. Amoñe Ema Beiñe Potu o iba a Neuso 13. También ya hemos analizado la poesía que es Shokokugeru Gotu en la página 105 de nuestro libro. Vamos a abrir este enlace para tener el tutorial de Ñepona. Pepe Yatopata Maepa dice Ñepona. Ñepona sería figuras literarias para tener una aclaración de lo que significa o cuáles son figuras literarias. Allá potendría poner un iba towe. Bojapu Pacoin, Bojapu Paapuper. Completa la actividad de la página 32 y 33 de nuestro libro. Ape anu GPM ñe, almu sacamba epaji, se año teba jamba epaji seba moñename. ¿Cuál es el significado real en el texto y el significado real de las palabras y el significado según el texto? Upecha ya recobró. Significado real sería frío. Dice que significa en el texto sufrimiento. Otini, brilla. De acuerdo al texto, esperanza. Cuarajudo mi villeune, volverá a brillar el sol. Y en el texto significa vendrán tiempos mejores. Yekuputu, esforzarse. En el texto significa progreso. Ñaime, estar, según la poesía, la canción, existencia. Apeyareco tenía ponayi yapomana. Amoñe Chococuequera Gotu, Mauricio Cardoso Campomba Eva Jamón Grusu Bojobay Oipuna Beba. Leo Chococuequera Gotu y marco así con una X la respuesta más correcta. Baepa dice Ojazapamaro U, ¿qué significa? Ojazama te copona, tiempos buenos. Ojazama Yikoazu, que ya pasó el sufrimiento. Ojazá pasó alegría. Baere Oyeroku Kwaraku, ¿por qué baila el sol? Ouro viene el invierno. Ojazapamaro terminó el invierno, el sufrimiento. Omuaje Arajaku llegó el verano. Ñanenetame, ¿cómo somos en nuestro país? Maishapa, de acuerdo al texto. Yabu'a, estamos contentos. Yeikoatsu, sufrimos. Yeikorei, no hacemos nada. Baeise Kwarakudo mi villeune Francia López Romuare. ¿Qué significa esta expresión? Que en época de Francia había buena vida, progreso. Entonces, ¿qué significa? Upero Yikoatsu, si en esa época se sufría. Upero Yikopona, se vivía bien. Upero Ñoñoreno, había guerra. Baeo y Potaño Neretame Guanajaijara, ¿cuál sería el deseo del autor? Saimbarete, que sea fuerte. Saikangú, que sea débil. Toikoatsu, que se sufra. Baeño y Yoyubeya de Shakuambo Ababa. ¿En cuál de estas expresiones podemos encontrar una personificación? Ojazapamaro terminó el invierno. Ukwa ubu habuaya jajapeya yuhu. Donde vamos encontramos naciente de agua. Oyeroku korazu sería baila el sol. Apeyatopañe eporangüera, figura literaria. Yahuereco, muñondibeba, comparación. Comparación ogueraja, ñe pejetai isha. Tera ñe jaete ñaimoa, oyowa, villagui. Para que una palabra sea comparativa, tiene que llevar la partícula isha. O palabras comparativas como jaete, ñaimoa, oyowa, villagui. Ejemplo. Yasemisha sapete esa. Ikatupuru jaete ituba. Monoti atu oyowara mi nome. Oñanipa ñaimoa caballo. Comparación. Botuishaba hipérbole es exagerar. Tendiasana. Ejemplo. Ubura yepokutu ubagare sepoyai. Se revuelga por la tierra y toca el cielo con la mano. Exagerar. Ambohueyunen deben buya nemoinujanwa. Te voy a bajar las estrellas para que te acompañen. Es una expresión exagerada.
Boyoguaba metáfora. Doy purui ba'aveicha guañepeje. Es una comparación, pero sin la palabra comparativa, ni tampoco lleva partículas comparativas. Isha. No lleva isha ni palabras comparativas como ñaimoa o yogua liyahui. Se empiezan. De pucabu uva ayumemete. Tu sonrisa fruta madura. Compara, pero en forma directa. Traslada lo que quiere decir a otra cosa, a otro ser. Mita Canagüey Tayu, niños cabellos de oro. Ya a mi vez, bella esa boababa, personificación. Oye, en vaca, gotera y meamba es cuando cosas, plantas o animales realizan cualidades del ser humano. Ya su opucabuco árate, la luna sonríe en este día. Cabo fuera o momaitei, cuarajupe, usapu y canalla. Las plantas les saluda al sol mientras haya rocío, mientras que el rocío se seque. Y ella iba repetición, oye, era momocointera jetabe, cuando se repite una palabra más de una vez en una oración. Ojo, malomita. Repite las palabras. Estas aclaraciones van a encontrar también en el tutorial que he mencionado más arriba. Y en Momuiba y Perbatón, cuando cambia el orden de la oración. El orden lógico de la oración sería sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? En este caso va a cambiar. Se amumbeu getamba e calope. Yo le conté muchas cosas a Carlos. Entonces, getamba e calope se amumbeu. Cambió nuestro sujeto, que sería she. Ambos yo ayuje copeteta irupi, uno según corresponda. Acá tenemos varias opciones que serían boababa, personificación, ñemo muiva, hiperbatón, muñondibeba, comparación, botuizaba, hipérbole, boyoguaba, metáfora, yeyeiva, repetición. Vamos a leer entonces estos términos, estas oraciones y ubicar según corresponda, parear. Vamos a andar con añe y yo quiere. Ordeno estas palabras según corresponda en los espacios. Si es comparación, metáfora, repetición o hiperbatón. Aye por caja jai ambuete envía sarañe una averiguo y escribo otro ejemplo de esta figura literaria que encontramos más abajo. Nei, fecha como un APM y me saca con arapegua. Tateja saponaite ya yo pb.